Un payaso de fiestas llamado Arthur Fleck se prepara para ir a trabajar, se mira en el espejo y fuerza una sonrisa torciendo su boca hacia arriba y hacia abajo mientras una lágrima solitaria recorre su mejilla. Sale a la calle y baila mientras sostiene un cartel promocional para la tienda que lo contrató. De repente unos niños le arrebatan el cartel y salen corriendo. Arthur los persigue hasta un callejón, pero ahí en lugar de recuperarlo los niños lo derriban y lo golpean brutalmente. Después de un día difícil, Arthur va a su sesión con la terapeuta. Entre risas incontrolables le cuenta lo difícil que se están poniendo las cosas afuera. Ella asiente. La ciudad está tensa, la gente está enfadada. La terapeuta le pregunta por su cuaderno y Arthur se lo entrega explicando que también lo usa para escribir chistes porque quiere ser comediante. Ella hojea las páginas y encuentra frases inquietantes. Solo espero que mi muerte tenga más sentido que mi vida. Le pregunta cómo se siente al asistir a estas sesiones y Arthur responde que se sentía mejor cuando estaba internado en el hospital. Luego le pregunta si pueden aumentarle la dosis de sus medicamentos, pero ella le recuerda que ya está tomando 7. Él solo quiere dejar de sentirse así. La sesión termina y Arthur sube a un autobús donde intenta hacer reír a un niño. Sin embargo, la mamá del niño se molesta y le pide que pare. Arthur empieza a reír sin poder controlarlo, lo que incomoda aún más a la señora. Para disculparse le entrega una tarjeta donde explica que su risa es causada por una condición neurológica. La condición neurológica que Arthur describe tiene un nombre en la vida real: afecto pseudobulbar PA por sus siglas en inglés. El PA es un trastorno neurológico que provoca episodios de risa o llantos repentinos e incontrolables sin que la persona pueda hacer nada para detenerlos. Lo más desconcertante es que estos ataques no reflejan necesariamente lo que la persona está sintiendo en ese momento. Es importante aclarar que el PA no es un trastorno psicológico, sino neurológico. No se trata de un problema emocional, sino de una función en la comunicación entre las partes del cerebro que regulan las emociones y aquellas que controlan su expresión. Normalmente ambas trabajan en conjunto, pero en alguien con PA la parte expresiva del cerebro puede activarse de manera independiente, provocando risa o llanto sin razón aparente. Esto significa que una persona con esta condición podría estallar en carcajadas en un funeral o romper en llanto en medio de una situación graciosa. Lamentablemente esto hace que muchas veces sean aislados socialmente, ya que quienes los rodean no entienden lo que les cede. Su vida diaria se vuelve muy difícil, pues nunca saben cuál un episodio podría surgir y ponerlos en una situación incómoda o incluso peligrosa. El afecto pseudobulbar suele aparecer después de un daño en el cerebro que puede ser provocado por un accidente cerebrovascular, un tumor o un traumatismo craneoencefálico. En el caso de Arthur, más adelante nos van a dar pistas sobre cuál pudo haber sido la causa, y a mí me gusta que hayan incluido esta condición en su personaje porque le da un toque más realista y al mismo tiempo refuerza su aislamiento. Hace que su historia sea aún más trágica. No solo lo rechazan por su forma de ser, sino que su propio cuerpo lo traiciona una y otra vez, exponiéndolo al ridículo y al desprecio de los demás. Arthur llega al edificio donde vive, un lugar en muy malas condiciones. Revisa el buzón y luego sube a su departamento donde vive con su madre enferma Penny. Ella le pregunta si llegó alguna carta, pero él dice que no. Penny ha estado enviando cartas a su antiguo jefe Thomas Wayne con la esperanza de que algún día le responda. Mientras ven la televisión empieza el programa de Murray Franklin. Arthur se imagina entre el público hasta que Murray lo nota y lo invita a presentarse en su fantasía. Arthur se pone de pie y cuenta que vive con su madre y la cuida, lo que provoca risas en el público, pero Murray los hace callar y les dice que él también vivió solo con su madre antes de ser famoso porque su padre los abandonó. Arthur, emocionado, le responde que sabe lo que se siente, siempre ha sido el hombre de la casa y ha cuidado de su madre en su imaginación. El público le aplaude. Dice que su madre lo quiere mucho y que siempre le recuerda que debe sonreír y mostrar su mejor cara porque su propósito en la vida es llevar alegría a los demás. El público vuelve a aplaudir. Murray le dice que le gusta su actitud y lo invita a bajar al escenario. Arthur camina entre aplausos hasta llegar con Murray, quien le dice que cambiaría todo su éxito por tener un hijo como él. Luego se abrazan. De repente Arthur vuelve a la realidad y sonríe con lo que hemos sabido hasta ahora de Arthur, y con esta
Fantasía. Podemos empezar a analizar psicológicamente. Arthur es un hombre completamente solo, sin recursos, con trastornos mentales graves y sin nadie más en su vida aparte de su madre, quien también parece tener sus propios problemas mentales. Es rechazado y aislado socialmente y su condición psicológica y neurológica solo refuerza ese aislamiento. Su única opción para recibir ayuda son los servicios públicos, que no parecen ser de buena calidad, ni estar realmente preocupados por personas como él. Toma 7 medicamentos pero no se siente mejor, y tiene sentido si pensamos en el contexto en el que vive. Su sufrimiento no solo viene de su mente sino del entorno en el que está atrapado. Está solo, sin apoyo, y la gente lo rechaza por su comportamiento extraño. Si las condiciones externas que refuerzan su malestar no cambian, difícilmente Arthur podrá mejorar. No importa cuántos medicamentos tome, si sigue en un mundo que lo ridiculiza y lo humilla constantemente, será casi imposible que deje de sentirse así. Si entendemos esto, su fantasía cobra aún más sentido. Arthur es un hombre que ha sido rechazado toda su vida, que anhela validación, que quiere ser visto. Su madre le ha repetido que su propósito en la vida es hacer reír y traer alegría al mundo, y él se ha aferrado a esa idea porque es lo único que le da sentido a su existencia. Por eso, cuando ve a Murray, lo idealiza y se identifica con él en su fantasía. Vimos que Arthur y Murray compartían historias similares. Murray dijo que vivió solo con su madre antes de hacerse famoso, pero es probable que esto no sea real, sino que es Arthur proyectándose en el Murray. Representa lo que Arthur más desea: ser alguien que hace reír a la gente, que es amado, reconocido y validado. Quiere ser visto y aceptado, sentir que tiene un lugar en el mundo, y cree que siguiendo el camino de su ídolo podrá conseguirlo. Pero la película nos mostrará que por más que lo intente, la realidad es mucho más cruel y difícil de cambiar. Al día siguiente en el trabajo, su compañero Randall se entera de la golpiza que le dieron y le regala un arma para que pueda defenderse poco. Después el jefe llama a Arthur y le dice que los clientes se quejaron porque desapareció y no devolvió el letrero. Arthur trata de explicarle que fue asaltado, pero su jefe no le cree y le dice que le descontará el costo del letrero de su salario. Frustrado, Arthur sale y patea un bote de basura para desahogarse. Más tarde, en el ascensor de su edificio, comparte un momento con su vecina Sophie. Se cruzan miradas y se sonríen. Luego, en su departamento, Arthur baña a su madre, quien vuelve a preguntarle si ha llegado alguna carta de Thomas Wayne. Arthur le pregunta qué espera de él y ella responde que los ayude, pero Arthur trata de tranquilizarla y le dice que no se preocupe por el dinero porque su show de comedia será un éxito. Al día siguiente, Arthur sigue a Sophie por la ciudad. Más tarde asiste a un monólogo de comedia para tomar a punto, los cuales sigue desarrollando. Cuando regresa a casa se nota que escribe con la mano derecha, pero de pronto su postura cambia, se endereza y empieza a escribir con la otra mano. Es como si hubiera algo dentro de él esperando salir. Sonríe y escribe: la peor parte de tener una enfermedad mental es que la gente espera que te comportes como si no la tuvieras. Vale la pena detenernos aquí para reflexionar sobre esta frase de Arthur, porque retrata algo muy real. Las enfermedades mentales suelen ser invisibles y eso hace que muchas personas las minimicen o incluso las ignoren en lugar de recibir apoyo, empatía y comprensión. Quienes las padecen suelen enfrentarse a expectativas poco realistas. Se espera que actúen normal, que controlen sus emociones y sigan adelante como si nada pasara, sin considerar lo difícil que esto puede ser. El problema con esta mentalidad es que la enfermedad mental no surge únicamente por factores biológicos o químicos, sino también por cuestiones sociales, y esto es clave porque el entorno en el que una persona vive es el apoyo o la falta de este que recibe tanto en su vida diaria como a nivel profesional puede hacer que su lucha sea más llevadera o por el contrario mucho más difícil, y ahí es donde la sociedad juega un papel fundamental. Pero como sugiere la frase de Arthur, vivimos en un mundo donde todavía hay muchos prejuicios sobre los trastornos mentales. En parte esto se debe a la desinformación, pero también a que, al no ser algo visible como una fractura o una herida, muchas personas no lo toman en serio. Algunos incluso creen que con una actitud o suficiente esfuerzo es posible superar, y a esto se suma que el acceso a ayuda profesional de calidad sigue siendo complicado para muchísimas personas, ya sea por
falta de recursos o porque el sistema de salud no es accesible para todos. La salud mental no es solo un problema individual sino un asunto social. No basta con que una persona haga todo lo posible por mejorar si el mundo que la rodea no le da las condiciones para hacerlo y, aunque no podemos cambiar el sistema de un día para otro, lo que sí podemos hacer es ser más compasivos, empáticos y comprensivos a veces, aunque no lo parezca. Eso puede hacer una gran diferencia en la vida de alguien que está sufriendo por dentro. Sophie toca su puerta y le pregunta si la ha estado siguiendo. Arthur responde que si ambos bromean sobre eso y él logra hacerla reír. Sophie le dice: eres gracioso, Arthur, aunque resulta extraño que lo llame por su nombre ya que él nunca se lo dijo. A pesar de esto, Arthur decide invitarla a un show de comedia que dará pronto. Al día siguiente, Arthur trabaja como payaso entreteniendo a niños en un hospital, pero durante su acto su pistola cae al suelo frente a todos. Su jefe se entera del incidente y se enfurece. Arthur intenta convencerlo de que el arma era solo un accesorio, pero no le cree ya que su compañero Randall aseguró que la semana pasada Arthur intentó comprarle un arma. Al final lo despiden. Cargado de frustración, Arthur toma el metro para regresar a casa. En el mismo vagón, 3 hombres están molestando a una mujer. De repente Arthur comienza a reír sin poder controlarlo, llamando la atención de los tipos, quienes ofendidos desvían su agresión hacia él. Arthur intenta explicarse, pero los 3 lo golpean. Harto de la crueldad de los demás, saca su pistola y los elimina. Al darse cuenta de lo que acaba de hacer, entra en pánico y huye hasta llegar a los baños de un parque. Ahí la ansiedad desaparece poco a poco y en su lugar algo cambia dentro de él. Entonces comienza a bailar. Esa otra parte de él se ha manifestado de nuevo. Momentos después, Arthur regresa a su edificio y con una confianza inusual en él toca la puerta de Sophie. Cuando ella abre, Arthur la besa y pasan la noche juntos. A la mañana siguiente, Arthur va a recoger sus cosas y escucha a sus compañeros de trabajo hablar sobre la noticia de un payaso que disparó a 3 hombres. Algunos le muestran simpatía, incluso Randall, cuya hipocresía molesta a Arthur. Arthur les dice que la pistola con la que ocurrió el crimen era de Randall. Arthur vuelve a casa y después de tomar sus últimas pastillas se sienta con su madre a ver las noticias. En la transmisión, Thomas Wayne aparece dando declaraciones sobre los hombres eliminados, quienes eran empleados de su empresa. Wayne los describe como personas educadas y respetables. Cuando le preguntan sobre el creciente resentimiento contra los ricos, Wayne responde que quiere postularse como alcalde para solucionarlo, pero cuando le preguntan sobre el asesino lo llama cobarde por ocultar su rostro y prácticamente tacha de payasos a los menos privilegiados, insinuando que no hacen nada con sus vidas. Sus palabras enfurecen a muchos y como respuesta comienzan a usar la imagen del payaso como símbolo de protesta. Días después, Arthur vuelve a ver a su terapeuta. Le reclama que nunca lo escuche. Le dice que por primera vez siente que existe y que la gente empieza a notarlo, pero ella solo le responde que el gobierno ha recortado los fondos y que esta será su última sesión, por lo que ya no podrá seguir recibiendo su medicación. También añade que al gobierno no le importa la gente como él ni como ella. Hay algo muy irónico en todo esto: el gobierno decidió recortar fondos para los servicios de salud mental, dejando claro que las personas con trastornos severos no son una prioridad. Pero cuando alguien comete un delito, de repente las condiciones mentales se importan. Se habla de la enfermedad del agresor y se busca explicarlo desde ahí, no sino de entender las condiciones que pueden llevar a alguien al límite. No todo es cuestión de responsabilidad individual. Cuando el entorno aplasta a una persona y la deja sin muchas opciones, Arthur es el reflejo de un sistema roto que crea sus propios monstruos, uno que abandona a quienes más necesitan ayuda y que además los ridiculiza, sugiriendo que no son más que payasos que no hacen nada con sus vidas. Si el acceso a la salud mental fuera más fácil, si hubiera más apoyo en lugar de indiferencia, tal vez muchas personas no caerían por las grietas. Pero mientras las cosas sigan así, mientras el sistema abandone a los más vulnerables y luego se escandalice cuando alguno de ellos explote, seguirá viendo más historias como la de Arthur. Dicen que se necesita una comunidad para criar a un niño, pero cuando un niño es rechazado por su gente de adulto, quemará la aldea solo para sentir su calor. Por la noche, Arthur se presenta en un bar para hacer su show de comedia. Sophie está entre el público. Cuando sube al escenario comienza a reírse incontrolablemente. Cuando
Se trata de justificar ni excusar lo que hace Arthur. Finalmente logra decir algunos chistes. Nadie se ríe. De vuelta en su departamento, Arthur encuentra una nueva carta que su madre escribió donde asegura que él es hijo de Thomas Wayne. Inmediatamente la enfrenta y Penny le dice que ella y Wayne estaban enamorados pero que tenían que mantener las apariencias. Al día siguiente Arthur va a la mansión Wayne y se encuentra con un pequeño Bruce, quien, para quienes no lo sepan, en el futuro se convertirá en Batman. Arthur le hace algunos trucos de magia, pero en ese momento aparece Alfred y le dice que se vaya, amenazándolo con llamar a la policía. Arthur insiste en que es hijo de Penny y que quiere ver al señor Wayne porque sabe toda la verdad, pero Alfred se ríe y le dice que su madre estaba delirando. Cuando Arthur regresa a casa se encuentra con que su madre ha sufrido un derrame cerebral y está siendo llevada al hospital. Sin dudarlo se sube a la ambulancia con ella. En el hospital 2 policías se le acercan para interrogarlo sobre los crímenes en el metro. Su antiguo jefe les habló sobre el incidente del arma con los niños mientras fuma un arro con la mano derecha. Arthur les responde que solo era un accesorio y regresa a ver a su madre en la habitación del hospital. Enciende el programa de Murray Franklin, pero lo que ve lo destroza. El presentador muestra fragmentos de su actuación en el bar burlándose de él y llamándolo un guasón. De vuelta en su departamento, Arthur ve en las noticias a un grupo de personas protestando con máscaras de payaso frente a un cine donde está Thomas Wayne. Decide ir hasta ahí y logra colarse en el edificio. En el baño se encuentra con Wayne y le dice que Penny es su madre. Thomas le responde que su madre estaba enferma, que estuvo internada en Aram y que en realidad él fue adoptado. Arthur se frustra y, sin poder evitarlo, empieza a reírse. Wayne, molesto por la risa, lo golpea antes de marcharse. En medio de la serie de eventos que han golpeado sin descanso la ya frágil vida de Arthur, el asesinato de los hombres en el metro, las constantes burlas y humillaciones, la traición de su ídolo Murray, apareció una pequeña luz de esperanza, la posibilidad de que Thomas huella su padre. Esto representaba la oportunidad de encontrar en medio del caos el amor y la protección que tanto ha anhelado, pero la realidad lo golpeó brutalmente. Wayne lo humilló y destruyó su ilusión de tener un padre, y Arthur descubrió algo aún peor: su madre, la única persona que ha estado en su vida, ni siquiera es su madre. Toda su historia parece ser una mentira, pero el golpe definitivo aún está por llegar. Al día siguiente Arthur recibe una llamada del equipo de Murray invitándolo a participar en el programa y Arthur acepta. Más tarde toma un autobús hasta el hospital de Aram, donde revisa el expediente de su madre y confirma que tenía un trastorno psicótico y que él fue adoptado, pero también encuentra algo aún más perturbador: documentos que revelan que Penny permitió que su novio lo maltratara. En una ocasión Arthur fue hallado atado a un radiador en su departamento, desnutrido, con múltiples golpes en el cuerpo y un fuerte traumatismo en la cabeza. Este es el punto de quiebre para Arthur, porque con esta revelación pierde el único pilar que lo sostenía durante toda su vida. Su madre había sido su única fuente de afecto y validación, pero ahora de golpe todo eso se desmoronó. Arthur ya estaba al borde del abismo, pero esta revelación le quitó el último apoyo que le quedaba: es el derrumbe total de su identidad. Si su madre no era realmente su madre y además fue cómplice de los abusos que sufrió, entonces su historia es solo una mentira. ¿Quién es él realmente? No es Fleck ni es Wayne, es solo alguien sin nombre, una sombra en él sistema. Todo lo que lo mantenía conectado a la realidad ha venido abajo, y en este momento de absoluta vulnerabilidad esa otra parte de él, la que ha estado emergiendo poco a poco, finalmente está lista para salir y tomar el control. Por otro lado, con la revelación del traumatismo severo en la cabeza que sufrió, podemos inferir que esta pudo ser la causa del afecto pseudovulvar que padece harto, lo que agrega otra capa aún más trágica a su historia. Cada episodio de risa incontenible es un recordatorio del abuso que sufrió en la infancia. Incrédulo por lo que acaba de leer, Arthur regresa a casa y entra al departamento de Sophie sin avisar. Cuando ella lo ve se asusta y le pide que se vaya. Entonces queda claro que Arthur y Sophie nunca estuvieron juntos, toda su relación fue solo un producto de su imaginación. Al día siguiente Arthur visita a su madre mientras fuma con la mano izquierda. Le dice que su risa no es una enfermedad sino parte de quienes. Luego añade que antes pensaba que su vida era una tragedia, pero ahora se da cuenta de que es una comedia. Acto seguido la asfixia. En este momento
Algo dentro de Artur ha cambiado para siempre, la parte de él que llevaba tiempo intentando salir su sombra, esos aspectos reprimidos, su ira, su frustración, su agresión finalmente ha tomado el control, es la única parte de sí mismo que lo ha hecho sentir visto y ahora esa sombra llevará el nombre de Guasón. En realidad toda la historia ha girado en torno a cómo la sombra de Artur crece y crece hasta apoderarse de él por completo, por eso he estado resaltando los detalles de su lenguaje corporal a lo largo de la historia. Porque es a través de ellos donde podemos notar la dualidad del personaje. Y diferenciar entre Artur y su sombra. Artur es diestro pero el Guasón es zurdo. Artur es tímido e inseguro mientras que el Guasón se muestra fuerte y confiado. El cuerpo de Artur se encorva, se tensa, es nervioso. El de Guasón se mueve con libertad, con fluidez, con seguridad. Artur intenta ser bueno mientras que Guasón no sigue ninguna moral. Por otro lado, Artur dijo que su vida no era una tragedia sino una comedia y en cierto sentido tiene razón. Pascal decía que nada provoca más risa que la sorprendente discrepancia entre lo que esperamos que pase y lo que realmente sucede. Además, la comedia suele resaltar aspectos absurdos de la vida y eso es exactamente lo que define la vida de Artur. Es absurdo pensar que un niño maltratado y abusado que aún así intenta ser bueno en vez de recibir apoyo o compasión solo encuentre rechazo y humillación. Es absurdo que alguien que ya ha sufrido tanto siga enfrentando desgracia tras desgracia, pero eso es precisamente lo que le ocurre. Su vida es una comedia cruel que expone lo ridículo de una sociedad que le exige ser un miembro funcional mientras le pone todos los obstáculos posibles para lograr lo que espera que alguien en su situación simplemente salga adelante sin brindarle las herramientas para hacerlo. Más tarde Artur se prepara para su aparición en el programa de Murai, se tiñe el cabello de verde y empieza a maquillarse, pero el timbre lo interrumpe. Son sus excompañeros Gary y Randall que lo visitan después de enterarse de la muerte de Penny. Sin embargo, Randall solo está preocupado porque la policía ha estado interrogando a los payasos y Artur todavía tiene su arma. Cansado de su hipocresía y Artur lo apuñala. Gary se asusta pero Artur lo deja ir sin hacerle daño porque fue el único que siempre lo trató bien. Este momento refuerza la idea de que lo que le pasó a Artur no era inevitable, su destino no estaba escrito, su transformación y sus actos pudieron haberse evitado si hubiera recibido más comprensión, más apoyo y más compasión, si el mundo en el que vivía hubiera sido un poco más amable con él, quizás salud mental de calidad. El apoyo de la comunidad y sobre todo el trato humano y el respeto pueden marcar una gran diferencia en la vida de alguien. Artur le perdonó la vida a Gary porque fue el único que nunca lo hizo sentir como un extraño, como alguien que no pertenece, y en el fondo eso era lo que más anhelaba, ser visto, aceptado y tratado con dignidad. Artur se pone su traje nuevo y sale bailando rumbo al programa, pero la policía comienza a perseguirlo en su intento de huir. Entra al metro que está lleno de personas con máscaras de payaso. Las cosas habrían sido diferentes. Las protestas, esto confunde a los policías y le permite escapar sin ser detectado. Momentos después llega al estudio. Mientras espera en el camerino, Murai se acerca para pedirle que no haga protestas ni genere controversia. Artur le dice que no se preocupe y le pide ser presentado como Guasón, el mismo nombre con el que Franklin se burló de él en su programa. Poco después lo llaman al escenario y entra bailando. Intenta contar un chiste sobre la muerte, pero el público solo se burla de él. Entonces admite ser el asesino del metro y lanza un discurso sobre cómo el sistema le falla a la gente común. Señala la indignación por la muerte de los empleados de Wayne, mientras que si alguien como él muriera a nadie le importaría. Agrega que la sociedad es horrible y que la gente ya no tiene empatía. Luego le dice a Murai que él no es diferente, que solo lo invitó al programa para burlarse de él. Lo apunta con el arma y recita su remate final: que obtienes cuando te cruzas con un enfermo mental solitario en un sistema que lo trata como basura. Obtienes lo que mereces. Y con esa broma, el Guasón le dispara a Murai en la cabeza. Toda la ciudad ve la transmisión y las protestas estallan. Artur es arrestado, pero mientras lo trasladan, una ambulancia manejada por manifestantes choca contra la patrulla dejándolo inconsciente. Los rebeldes lo sacan del auto y lo colocan sobre el cofre. Artur despierta rodeado de manifestantes que lo aplauden y vitorean. Él responde con un baile. Mientras tanto, los Wayne salen de un teatro cuando un manifestante lo sigue y le dispara a Thomas y a su
Esposa dejando vivo solo al pequeño. Bruce. Finalmente Arthur es ingresado al hospital de Aram. La segunda parte comienza con una secuencia animada titulada Yo y mi sombra. El guasón baja del auto y todos lo adulan. Su sombra se desprende y ambos empiezan a pelear. En el camerino la sombra lo encierra en un armario y luego sale al escenario. En su lugar Arthur se libera y sale al escenario. Intenta cantar pero su sombra no lo deja. Eventualmente vuelven a unirse justo cuando llega la policía y le dan una paliza como sugerí durante toda la primera película. Vimos cómo, desgracia tras desgracia, la sombra del guasón creció hasta volverse demasiado grande para que Arthur pudiera controlarla. Al final lo consumió por completo. Esta interpretación se reforzó ahora con la animación que acabamos de ver, que además incluye la canción We Three My Echo My Shadow and Me, cuyo título en español significa Nosotros tres, mi eco, mi sombra y yo. La animación ilustró el conflicto entre Arthur y su sombra. Vimos cómo esta sombra lo encerró dejándolo atrás mientras toma el control, pero luego Arthur se liberó y subió al escenario intentando pasar al frente. Aquí es donde se establece el conflicto que explorará esta segunda parte. ¿Quién es Arthur realmente? ¿Es el guasón esa sombra que lo persigue, la figura oscura que todos evocan, admiran e idolatran, o solo es Arthur Fleck un hombre olvidado que se ha perdido en las grietas de una sociedad cada vez más fría e indiferente? Esta es la pregunta central de esta segunda parte. Arthur ya no lucha solo contra el mundo, sino contra la imagen que ese mundo ha creado de él en él. Así lo harán. Sacan a Arthur de su celda para ver a su abogada mientras los guardias lo llevan. 2 veces le preguntan si tiene alguna broma para ellos, pues hace mucho que no lo hace. Arthur solo guarda silencio mientras camina. Escucha a un grupo cantar y nota a una chica llamada Harley. Harley lo mira, sale y le hace la señal de la pistola, cautivando a Arthur. La abogada le informa que se verá con una doctora para una entrevista, la cual será grabada para usarla en su audiencia la siguiente semana. La abogada intenta conseguir que Arthur tenga un juicio para ser trasladado a un hospital con médicos en lugar de quedarse en este centro correccional con los guardias violentos. La doctora cree que todo lo que Arthur vivió en su infancia le causó una separación interna, una fragmentación para lidiar con su dolor. Ella piensa que hay otra personalidad viviendo dentro de Arthur y que fue esa personalidad la que cometió los crímenes. En la entrevista con la doctora, Arthur pide un cigarrillo y fuma con la mano derecha. Cuando ella le pregunta sobre los 3 hombres que lo acosaron y que él eliminó en el metro, también le cuestiona si ese acoso activó algún recuerdo doloroso de su pasado, de su infancia, o si tuvo un apagón mental o vio luces brillantes. Arthur niega con un gesto. Luego la doctora le pregunta si esta otra parte de él, el guasón, apareció cuando su madre murió. La defensa de Arthur intenta argumentar que tiene lo que llamaríamos un trastorno de identidad disociativo, antes conocido como de personalidad múltiple. Para analizar si esto es cierto, primero hay que entender en qué consiste este trastorno. El TID se caracteriza por la presencia de 2 o más identidades o estados de personalidad distintos que toman el control en diferentes momentos. Generalmente está relacionado con traumas severos en la infancia. Cuando un niño sufre abuso extremo o negligencia y no tiene una forma de escapar, su mente puede disociarse como un mecanismo de supervivencia. En las primeras etapas del desarrollo, el sentido del yo aún no está completamente integrado, por lo que la mente puede fragmentar la identidad en alteres que ayudan a manejar emociones, recuerdos y situaciones traumáticas imposibles de afrontar de otra manera. Es cierto que Arthur sufrió abusos y traumas graves cuando era niño, y desde la primera película hemos visto que en ocasiones muestra cambios en su actitud y lenguaje corporal, pero no creo que esto signifique que tenga un TID, y aquí está el porqué. En el TID las identidades están bien definidas, cada una con su propio nombre, personalidad, comportamiento e incluso forma de hablar. Además, las transiciones entre estas identidades suelen ser abruptas y sin el consentimiento de la identidad en control, lo que genera cambios bruscos en la conducta. También es común que haya amnesia disociativa, es decir, que la persona no recuerde lo que hizo mientras otra identidad estaba al mando. Arthur no encaja con esta descripción. En ningún momento lo hemos visto alternar bruscamente entre identidades, cambiar de nombre, hablar con otra persona dentro de sí o experimentar lagunas de memoria, aunque en ocasiones su actitud y lenguaje corporal varían. Lo que realmente
Parece ocurrir no es un cambio de identidad sino lo que he sugerido antes, una posesión de su sombra más que una fragmentación de la identidad. Lo que sucedió con Arthur fue un punto de quiebre. La violencia y la hostilidad del mundo a su alrededor liberaron toda la rabia y la presión contenida en él, dándole una nueva seguridad en sí mismo. Aunque ésta sigue siendo torpe y extraña, su transformación no es la de alguien con múltiples identidades sino la de alguien que después de años reprimiendo sus impulsos finalmente los dejó salir sin restricciones. La sombra es solo una faceta de una persona, no su totalidad. Cuando alguien se identifica por completo con ella, se produce una especie de posesión por los aspectos reprimidos e inconscientes de su psique. Esto puede llevar a la pérdida de control, a la destrucción y a la falta de moralidad. Todo lo que vimos en Arthur al final de la primera película, pero en esta secuela vemos que Arthur no se ha identificado totalmente con ese lado que mostró. Arthur ha mantenido un buen comportamiento en prisión, lo que sugiere que ha vuelto a ser el hombre tranquilo que era antes de la serie de desgracias que lo llevaron al caos. El problema es que su sombra, el Guasón, cautivó tanto a la ciudad entera como al espectador de la película. Se ha convertido en un icono y todos esperan que Arthur sea ese Guasón. La pregunta es, ¿Arthur realmente quiere serlo? Un preso joven llamado Ricky se acerca a Arthur y le dice: «Hey Arthur, los guardias me dijeron que querías enseñarme a besar. Dicen que el Guasón besa muy bien». Arthur se levanta y le da un beso. Entonces uno de los guardias le comenta que desde que hicieron una película sobre él todos siguen viéndolo como una estrella. Cuando Arthur regresa a su celda para dormir, se le ve fumando de nuevo con la mano derecha. Hemos visto cómo los guardias le piden que haga cosas que haría él Guasón, como contar chistes, y ahora incluso circuló el rumor de que el Guasón besaba muy bien. Todo el mundo en todo momento le recuerda a Arthur lo increíble que es el Guasón. Nadie lo ve como Arthur, solo como la imagen que le han impuesto. Es importante señalar esto, porque aunque parecen detalles menores, son pequeños refuerzos que se van acumulando y que empujan a Arthur a asumir esa identidad. Como ya sabemos, Arthur es un hombre desesperado por amor y conexión, y comentarios como estos pueden hacer que en su necesidad de ser aceptado termine convirtiéndose en lo que los demás esperan de él. Al día siguiente lo llevan al grupo de COR. Es un grupo del área no peligrosa, pero permiten que Arthur participe porque ha sido un preso modelo sin ningún incidente. El profesor les dice: «Usamos la música en esta clase para completarnos, para equilibrar las fuerzas que chocan y las fracturas dentro de nosotros». Esta frase me gusta y nos dice mucho. La idea de completarse sugiere que no somos solo lo que mostramos en la superficie, sino una combinación de todas nuestras partes, incluidas aquellas que preferimos ocultar. La música, al ser una manifestación artística, permite que esas partes ocultas, incontrolables o difíciles de expresar, salgan a la luz de manera simbólica y más manejable, y al lograr esto se genera un equilibrio entre las fuerzas internas que chocan, lo que facilita la integración en lugar de la represión. Desde esta perspectiva, las canciones que Arthur se imaginará cantando reflejarán su mundo interno. A través de ellas podrá procesar sus emociones, sus conflictos y contradicciones, y encontrar una forma de equilibrar sus fracturas internas. En el coro conoce a Harley, quien le cuenta que incendió el departamento de sus padres. Arthur le confiesa que en realidad eliminó a 6 personas, ya que también eliminó a su madre, aunque nadie lo sabe. Ella se revela como una fan de él y le dice que ha visto la película sobre él. Guasón como unas 20 veces le comenta que creció en el mismo barrio que él, que usaba las mismas escaleras todos los días para ir a la escuela. Le cuenta que a sus padres tampoco les importaba nada de ella y que su padre la golpeaba fuerte. Después Harley dice: «Si tan solo aquellos amigos me vieran ahora». Agrega que la primera vez que vio al Guasón en el show de Murray dejó que le volara la cabeza, y cuando lo hizo por primera vez en su vida no se sintió sola. Arthur sonríe y luego le cuenta un chiste al guardia Jackie, quien se ríe y le ofrece un cigarro diciendo: «Solo hacía falta que te pusieras un poco anticuado». Arthur le agradece dándole una palmada en la espalda, pero el guardia le da un golpe fuerte por tocarlo. Algo importante a notar es que Harley no admiró a Arthur sino al Guasón. Esto explica por qué después de esa interacción Arthur finalmente le contó un chiste al guardia. Tras tanto tiempo es el Guasón quien despierta admiración en alguien que él desea, y como lo que Harley desea es al Guasón, Arthur empieza a adoptar esa imagen. Él
joven asistente del fiscal Harvey. Aparece en las noticias. La jueza decidió que Arthur está en condiciones para enfrentar un juicio. Harvey Dent dice que alegar locura no tiene sentido en este caso. Arthur es un monstruo que sabía exactamente lo que hacía y la fiscalía buscará darle la pena de muerte. Al escuchar esto, Arthur se imagina cantando For Once in My Life de Stevie Wonder, reflejando que por primera vez siente que alguien lo necesita y que él también ha necesitado durante mucho tiempo. Harley, de vuelta a la realidad, sale fumando con la mano derecha. Aquí quiero hacer una pausa para señalar algo importante. Acabamos de ver a Harvey Dent, quien en el universo de Batman más adelante se convertiría en fiscal y eventualmente en el villano Dos Caras, pero si conectamos algunos puntos, podemos notar que hay algo que no encaja con las historias convencionales del Guasón de Batman. En la mayoría de las versiones el Guasón surge como una consecuencia de la existencia de Batman. Sin embargo, vimos en la primera película que Bruce Wayne aún era un niño y ahora nos muestran que Harvey Dent es un joven asistente del fiscal. Esto contrasta con la mayoría de las historias donde Harvey Dent ya es fiscal de distrito cuando el Guasón aparece. Quizás aquí se nos está insinuando algo. ¿Será que Arthur Fleck nunca fue realmente el Guasón? Que tanto su mundo como el nuestro creíamos que era. Después de colgar con su abogada, un guardia se le acerca a Arthur y le pide que firme un libro, susurrándole a otro guardia que valdrá una fortuna cuando frían su trasero. Arthur escucha y firma con un mensaje: espero que te dé cáncer. Esa noche va al cine donde se sienta al lado de Harley. Harley quiere irse pero Arthur no quiere desobedecer. Entonces Harley prende fuego al cine y mientras todos salen corriendo, Arthur y ella se van juntos divirtiéndose en medio del caos. Los paparazzis los ven juntos. Por primera vez Harley canta If My Friends Cozy Me Now del musical Sweet Charity. Cuando conoció a Arthur, lo primero que dijo Harley y fue: si tan solo mis amigos me vieran ahora. Desde ese momento ya podíamos intuir sus verdaderas intenciones, y ahora con la canción que acaba de cantar frente a los paparazzis con el mismo nombre, no queda ninguna duda para ella. Lo importante no es Arthur sino cómo los demás la perciben. Solo quiere atención, es una fanática del Guasón y como él se ha convertido en una celebridad, cree que estar a su lado le dará la notoriedad que tanto busca. Arthur es castigado con 2 semanas en el calabozo. De pronto, mientras Arthur duerme, Harley lo despierta. Ella le dice que un guardia la dejó entrar pero no tiene mucho tiempo. Le cuenta que la mandarán a casa porque dicen que él la está influenciando de manera negativa. Harley le dice que eso es algo bueno porque podrá estar en su juicio todos los días hasta que salga y que juntos construirán una montaña. Arthur intenta besarla pero ella lo detiene, saca su maquillaje y le dice que quiere ver al verdadero Arthur. Ella lo maquilla como el Guasón y empiezan a besarse. Ella le dice que debe dejar de tomar su medicamento y él responde que ya lo dejó. Finalmente tienen intimidad. Este fue un momento clave. Harley insistió en que el verdadero Arthur es el Guasón y solo se acercó íntimamente a él después de maquillarlo como el payaso. Ya sabemos que a Harley le importa poco Arthur, pero el detalle aquí es que al obtener intimidad gracias a la imagen del Guasón está reforzando profundamente en Arthur el deseo de asumir esa identidad. Más tarde llega un entrevistador para hablar con Arthur. La abogada le menciona que quizás le pregunten sobre Harley ya que ella ha estado dando muchas entrevistas sobre ellos. Arthur dice que ama a Harley porque ella lo compra. Antes de entrar a la entrevista, la abogada le dice que esta es su oportunidad para mostrar una faceta distinta para que el público vea quién es realmente. Le dice que la gente necesita entender que estaba enfermo delirante. Le dice que él no es el Guasón, es Arthur Fleck. Arthur, un poco nervioso, fuma con la mano izquierda y de repente besa a la abogada, quien se queda sorprendida. Arthur entra con el entrevistador Paddy, quien le pregunta si quiere que lo llame Guasón o Arthur. La abogada interviene y aclara que tienen un acuerdo para no llamarlo Guasón sino Arthur Fleck. Paddy le pregunta sobre el asesinato de Murray. Arthur dice que estaba pasando por mucho en ese entonces, que no recuerda bien lo que sucedió esa noche. Menciona que tuvo un apagón y vio luces brillantes. Tenía dificultades para distinguir entre lo real y lo irreal. Dice que lo único que recuerda de esa noche es que planeaba hacerse daño en la televisión nacional. Cuando Paddy le pregunta si aún quiere morir, Arthur asegura que ya no es esa persona. Paddy lo interrumpe y le dice: ese no eras realmente tú. Arthur responde que no era eso a lo que se refería, pero Paddy
No lo deja con y sigue hablando. Dice que ahora entiende que la defensa de Arthur es que el Guasón lo hizo, que va a alegar locura. Arthur intenta aclarar que no sabe nada sobre ninguna defensa, pero Paddy lo ignora y le pregunta con quién está hablando ahora. Con el pobre ingenuo Arthur Fleck o con el Guasón. Arthur molesto responde que Paddy es como Moore y como todos los demás, solo busca el sensacionalismo, quiere hablar de sus errores pasados, no de quién es ahora. No le interesa cómo ha cambiado, y eso es de lo que deberían estar hablando. Paddy entonces le pregunta qué ha cambiado y Arthur responde que ahora no está solo. Arthur comienza a cantar Begui para expresar lo hechizado que está por Harley. Antes de la entrevista vimos cómo Arthur comenzó a asumir cada vez más la identidad del Guasón después de que Harley reforzara esta faceta. Tras un momento de intimidad, Arthur fumó con la mano izquierda, actuó impulsivamente al besar a la abogada y durante la entrevista negó haber estado plenamente consciente de sus actos. Repitió casi palabra por palabra lo que su abogada y la doctora le dijeron al inicio cuando insinuaron que tenía un tic, que tuvo un apagón, que vio luces brillantes, que no podía distinguir lo real de lo irreal, pero sabemos que eso no es cierto. Al principio él mismo negó todo esto. Arthur está tratando de convertirse en el Guasón que todos esperan que sea. Después llevan a Arthur a su audiencia y en el camino afuera hay fanáticos del Guasón protestando para que lo liberen. Antes de entrar a la sala, en una celda se enciende un cigarrillo con la mano derecha. Al entrar la multitud en la audiencia lo recibe con aplausos. Arthur solo busca con la mirada a Le, es lo único que le importa. Ella está fuera fumando y luego entra. Arthur se emociona. Un doctor es convocado y comenta que no hay pruebas de que Arthur tenga un trastorno de personalidad múltiple o que haya actuado como Guasón de manera disociada. Según él, Arthur no es psicótico ni incapaz de distinguir la realidad. Cree que estaba en su sano juicio cuando cometió los crímenes y de hecho sospecha que está fingiendo tener una enfermedad mental. Concluye diciendo es una persona muy perturbada, pero no puedo dar una defensa psiquiátrica por él. La abogada interroga al doctor y se revela que solo entrevistó a Arthur durante 89 minutos. Tampoco sabía que cuando Arthur tenía 7 los servicios sociales no le creyeron sus historias de abuso y lo devolvieron a la casa de su madre y con su abusador. La abogada señala que el doctor no puede probar con certeza que alguien como Arthur no haya tenido que recurrir a la fantasía y crear otra identidad para protegerse cuando era un niño aterrorizado de 7 años y que esa identidad no haya vuelto a aparecer cuando fue atacado en el metro por 3 acosadores. Después la señora Kane, una trabajadora social, lee el diario de Arthur y menciona que desde su perspectiva no fue escrito por otra personalidad sino que suena a Arthur. Ella comenta que él siempre escribía sobre sus fantasías, las mujeres con las que imaginaba tener una relación como Sophie y sus chistes que no eran graciosos. Esto sustenta lo que mencioné antes. El diario mostró coherencia en el comportamiento de Arthur. No hay señales de una identidad separada que tome el control. Más bien lo que hemos visto es una evolución psicológica que ha sido profundamente influenciada por su entorno y el deterioro de su salud mental, más que una fragmentación de su identidad en un sentido disoactivo. Al finalizar la audiencia, Harley enfrenta a la abogada frente a todos los reporteros y le dice que la multitud afuera ha venido a ver al Guasón, no a Arthur Fleck, y que lo está haciendo quedar en ridículo. Le advierte que si sigue así nunca logrará que salga libre. Este es el juicio del siglo, le dice, y aún así la abogada no entiende a su propio cliente. Insiste en que el Guasón no está enfermo sino que es perfecto. La abogada habla con Arthur y le advierte sobre Harley diciéndole que pueden ganar el caso pero que Harley podría arruinarlo. Arthur defiende a Harley diciendo que ella lo entiende porque han pasado por experiencias similares. Su madre fue mala con ella y perdió a su padre. La abogada revela que en realidad Harley no creció en el mismo vecindario, vive con sus padres y su padre no está muerto sino que es un doctor. Ella ingresó voluntariamente al hospital y salió cuando quiso, además de haber estudiado psiquiatría. La abogada le advierte que Harley lo está manipulando y le recomienda no confiar en ella. En una secuencia musical imaginaria, el Guasón y Harley se convierten en presentadores de un programa de variedades al estilo clásico. Abren el show con en un dueto de Tall Somebody de los BGS. De repente Lee se aleja de Arthur, voltea hacia el público y empieza a cantar para ellos. Arthur molesto le dice que lo ha dejado
de lado y que está haciendo que todo gire en torno a ella. Además le reclama que la canción trata sobre tu amándome a mí, a lo que ella responde que sí, que la canción habla de amor mutuo, pero están cantando para el público y hay que darles lo que quieren ver, la fantasía. Termina de golpe cuando Harley le dispara al Guasón en el estómago, reflejando la traición que Arthur siente en lo más profundo. Arthur está sentado con Ricky en un banco reservado para los guardias, hace como si disparara a los otros presos con su mano y fuma con la izquierda. Los guardias se acercan enojados, pero Ricky se enfrenta a ellos sorprendiendo al guardia, que no esperaba su actitud desafiante. Arthur recibe una visita de Harley, quien admite que le mintió sobre su vida para agradarle. Confiesa que se internó en la correccional solo para conocerlo. Él le responde que podría haberle escrito una carta, a lo que Harley contesta que no sabría qué decir, ya que ella no es nadie en comparación con él. Arthur le cuenta que su abogada le advirtió sobre ella, pero Harley insiste en que la abogada solo lo está haciendo quedar mal. Asegura que la abogada no se preocupa por él, pero ella sí. También le cuenta que se mudó al viejo edificio donde vivía Arthur para tener un hogar listo para ambos cuando él salga, pero Arthur dice que no querría vivir ahí. Harley entonces revela que está embarazada y empieza a cantar de Ilon to Be Closet to You de Carpenters. Arthur se une a ella y Harley dibuja una sonrisa en el vidrio con su labial y él sonríe. Después se ve bailando y fumando con la mano izquierda en su celda. Harley sigue influyendo fuertemente en Arthur para que abrace su identidad como el Guasón. Le revela todo lo que ha hecho por él, lo hace sentir especial, importante. Le asegura que solo ella se preocupa por él y para terminar de atarlo por completo le dijo que estaba embarazada de él, todo lo que Arthur siempre ha querido en la vida y tal vez más de lo que jamás imaginó. Una familia, su oportunidad de encontrar un lugar donde pertenecer, pero para tenerlo tiene que ser el Guasón. En otro día del juicio llaman a Sophie, quien explica que no había respondido a las citaciones anteriores porque tras la película de Arthur sus fanáticos comenzaron a acosarla y a culparla por lo sucedido, temiendo por su seguridad y la de su hija. Dejó la ciudad. Sophie recuerda que la madre de Arthur le contó que había algo extraño en el que vivía en un mundo de fantasía y tenía una risa peculiar a la que ella llamaba sonrisa tonta. También menciona que su madre le inventó una historia cuando era niño para que se sintiera bien y no se eliminara. Le dijo que estaba en este mundo para traer alegría, por lo que lo llamaba happy. A la madre le parecía absurdo que Arthur basara toda su vida en esa historia inventada. Sophie cuenta que a la madre de Arthur le parecía ridículo que él pudiera hacer reír a la gente, ya que no lo consideraba gracioso. Arthur se altera al escuchar esto y se imagina cantando de Joker mientras fuma con la mano izquierda. En su mente elimina a Harvey Dent y al juez mientras Harley baila sobre la mesa del fiscal. De vuelta a la realidad, Arthur interrumpe la audiencia, despide a su abogada y la multitud lo aplaude. Harley lo visita en su celda, lo felicita y le dice que la gente está especialmente Ricky. Arthur se sube a una mesa causando un alboroto que los guardias tratan de controlar. Al día siguiente en la audiencia, Arthur se representa a sí mismo, va vestido y maquillado como el Guasón. Al juicio llaman a Gary, el antiguo colega de Arthur, quien fue testigo de que Arthur apuñaló al otro colega llamado Randall, quien era un matón pero que según Gary no merecía morir. Arthur interroga a Gary intentando hacer una broma con su apellido y luego le pregunta si al verlo eliminara Randall pensó que era una persona diferente o si siempre había sido el Guasón. Gary le responde que nunca había visto ese lado de él y Arthur le dice que tal vez nadie lo estaba mirando de verdad. Arthur le dice a Gary que ha demostrado ser como todos los que lo subestimaron, desde Murray hasta los guardias de Aram, que piensan que pueden tratarlo como basura, pero ya no permitirá que nadie lo trate así porque ahora se siente libre. Gary llora y le pregunta a Arthur por qué le hizo esto. Arthur no entiende ya que le cae bien Gary y no lo lastimó. Gary y le responde que eso es lo que él cree. No pudo volver al trabajo, sigue sin poder dormir y siempre tiene miedo. Ese día se sintió pequeño y le recordó lo indefenso que es. Le dice a Arthur que él era el único en el trabajo que no se burlaba de él, que fue bueno con él. La audiencia termina. Arthur mira a Harley y salen juntos. En su mente se imagina cantando con ella la canción Gonna Build a Mountain en la fantasía. Mientras cantan en un escenario, Arthur fuma con la mano izquierda. Arthur vuelve a Aram y los guardias, enojados por lo que dijo en la
Audiencia abusan de cuando lo llevan de regreso a su celda. Los otros reclusos notan lo que pasó y se alborotan. Ricky canta amenazando de Sans Are Coming y lo sacan de su celda y le dan una paliza mortal. Arthur queda tirado. En silencio perplejo llega el último día del juicio. Arthur, maquillado como Guasón, fuma con la mano izquierda, pero algo inesperado ocurre. Dice que tenía pensado salir como el Guasón y desahogarse con un discurso lleno de rabia culpando a todos por su vida miserable, pero ya no puede seguir así. Dice que todo fue una fantasía. No hay Guasón, solo él admite que eliminó a 6 personas y a su madre y desearía no haberlo hecho, pero lo hizo. Solo quiere empezar de nuevo. En ese momento Harley y otros admiradores decepcionados se levantan y se retiran de la audiencia. El jurado lo declara culpable. Arthur empieza a reírse por su enfermedad. Alguien en la audiencia se enfurece por su risa y se lanza contra él. Se arma un alboroto y en medio del caos ocurre una explosión por un coche bomba. Cuando los guardias eliminaron a Ricky, Arthur se dio cuenta de que asumir el papel del Guasón no cambió nada. La corrupción sigue ahí, el sistema sigue siendo el mismo. Entendió que todo está tan podrido que nunca va a cambiar y fue en ese momento cuando decidió soltar la imagen del Guasón. Aceptó que en él fondo siempre había sido Arthur Fleck. Nunca fue la figura que Gótica le impuso ni el icono en el que la gente lo convirtió. Por primera vez reconoció abiertamente que fue él quien cometió los asesinatos y que se arrepentía de ellos. Ha aceptado lo que hizo, ha aceptado su sombra, pero no se dejó definir por ella ya. No quiere vivir en una mentira, solo quiere ser quien realmente es. Arthur sale del edificio y un admirador lo reconoce y lo lleva en un coche. En un punto Arthur se baja y corre. Sus admiradores le gritan que vuelva llamándolo Guasón y diciéndole que lo aman. Arthur se encuentra con Harley en las escaleras. Ella se ha cortado el cabello. Arthur le dice que ha escapado y que ahora pueden irse juntos. Harley le responde que eso no sucederá ya que lo único que tenían era una fantasía y él se rindió. Arthur le dice que sigue siendo él mismo hombre del que se enamoró, el mismo que eliminó a Murray. Ella le responde que no lo es, que ya no hay Guasón porque él mismo lo dijo. Arthur le dice que no puede vivir sin ella, que van a tener un hijo. Ella comienza a cantar. Arthur le pide que pare, que ya no quiere cantar, solo quiere hablar con ella, pero ella se despide y se va. El maestro de música dijo al inicio que ésta se usaba como una forma de completarse, de equilibrar los conflictos internos y cerrar las fracturas dentro de él. A lo largo de su viaje Arthur finalmente llegó a una conclusión sobre quién es en realidad. Ya no está dividido, ya no hay una lucha interna, se ha encontrado a sí mismo y ha aceptado quién verdaderamente es Arthur Fleck. Por eso dice que ya no tiene que cantar. La policía llega y arresta a Arthur llevándolo de vuelta a Aram. Le dicen que tiene un visitante. Cuando va un preso lo detiene, le dice que tiene una broma, se la cuenta y al final lo apuñala. Mientras Arthur muere, el reo se ríe. Durante toda esta segunda película vimos cómo todos usaron a Arthur. Los de la prisión lo convirtieron en su entretenimiento, los manifestantes lo tomaron como símbolo para impulsar sus propias agendas y Harley lo utilizó para ganar notoriedad y todos lo abandonaron en el momento en que dejó de ser lo que querían que fuera. De hecho, Harley nunca lo llamó Arthur en toda la película, hasta que lo dejó atrás en las escaleras. Y eso es exactamente lo que hicimos los espectadores en la vida real. Lo triste es que Arthur siempre fue Arthur, no el Guasón de Batman que muchos esperaban ver, y al final a nadie nos importó. Arthur, Harley, Ricky y los fanáticos de la película representan a nosotros, el público que quería ver a Arthur Fleck convertirse en el Guasón, el agente del caos que se enfrentaría a Batman, pero en realidad nunca vimos más allá de lo que queríamos ver. Arthur nunca fue un villano calculador ni manipulador, nunca fue un agente del caos que hacía el mal solo por hacerlo. Arthur era un donadie, una persona rota, sola, con problemas mentales graves, que sufrió abusos desde la infancia, a quien el sistema le falló una y otra vez, y cuando reaccionó a todo eso lo hizo de la única forma que supo, quizás no de la mejor manera, pero Arthur no estuvo a la altura del Guasón que esperábamos, y al igual que Harley y como la gente en el juicio que se levantó y lo abandonó, nosotros también dejamos atrás a Arthur en él momento en que dijo que no había Guasón solo. Arthur es casi como si el director de la película
Hubiera predicho esta reacción. Es curioso como en un momento un guardia le mencionó a Arthur que desde que salió la película del Guasón todo el mundo lo veía como una celebridad. Luego Harley reveló que la había visto una y otra vez, prácticamente lo mismo que ocurrió en la vida real. Nos haya gustado o no esta segunda película, porque mi intención no es hacer una crítica en ese sentido. Lo cierto es que es una crítica a sí misma, una crítica a cómo la primera película, al convertirse en un éxito de taquilla, glorificó tanto la violencia del Guasón, que idealizamos al personaje y nos olvidamos de Arthur Fleck, el hombre roto que había detrás, y al final Arthur fue asesinado por alguien que sí estaba dispuesto a ser el Guasón que todos esperaban, porque cuando una sociedad rota glorifica y romantiza la violencia, cuando convierte a figuras trágicas en iconos peligrosos, lo único que consigue es que más personas quieran asumir ese papel sin que nada en el sistema cambie, perpetuando un ciclo de violencia que nunca se detiene.